de la fecha es el licenciado Ricardo Arriazu, a quien le damos una muy cordial bienvenida. La disertación del licenciado Arriazu es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Nos acompaña en el día de hoy la ex gobernadora del distrito, señora María Teresa Neira, del Rotary Club de Palermo, el ex gobernador del distrito, señor René Bolac, y el señor Juan José Trudo, del Rotary Club de San Telmo Constitución. También nos acompaña el presidente del Rotary Club de Tigre, el señor Jorge Oyarzábal, y el señor Roberto Tarsi, del Rotary Club de Caballito. A todos les damos una bienvenida. También es parte de nuestra reunión los señores Juan Pablo Chevalier Butel, José Alfredo Pisone, Carlos Araujo, Guillermo Ferrari, Jorge Yan y Juan Carlos Brojar, invitados por nuestro querido presidente Alejandro Maronda. El próximo miércoles 26 de agosto tendremos como orador a nuestro consocio, el doctor Héctor Mayral, quien nos hablará en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. Lamentablemente, su disertación constituirá al mismo tiempo su despedida de nuestro club, puesto que el doctor Mayral se radicará en el extranjero próximamente. El pasado lunes 17 de agosto se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte del libertador general don José de San Martín, prócer máximo de nuestro país. Nuestro club adhiere a los actos en su memoria y hace votos para que su ideario nos sirva de guía a todos los argentinos en los tiempos actuales. Por último, el 31 de agosto próximo, a las 21:30, nuestro querido consocio, el doctor Roberto Yermoli, disertará sobre José Ingenieros, médico, psicólogo, sociólogo, brillante intelectual y mucho más, en la tribuna del Rotary Club de Caballito vía Zoom. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y le doy el pase a Clara, así que adelante Clara, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Iribarren Castel Pauls y CMF Banco Corporativo. Le damos también la bienvenida a nuestro orador, el doctor Arriazu. El doctor Arriazu es socio fundador del estudio Arriazu Macroanalistas. Disertó en las más prestigiosas universidades del mundo, como Harvard, Chicago, Johns Hopkins, Bocconi. Es profesor emérito de la Universidad Católica Argentina. Ha sido asesor de empresas y gobiernos en varios países y representó a la Argentina en el directorio del Fondo Monetario Internacional y en el Grupo de los 20. El doctor Arriazu es además autor de más de 40 libros y artículos. Doctor Arriazu, tenemos el placer de escucharlo. Señora Arriazu, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Doctor ¿Me escuchan Arriazu. ahora? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, estaba agradeciendo esta invitación, estaba señalando que el énfasis va a estar en la economía argentina y sus perspectivas, pero es imposible hacerlo sin hablar brevemente de la economía mundial y por lo tanto sin hablar de la pandemia. Sabiendo que hay médicos acá, no voy a ser tan irresponsable de extenderme en el tema, pero sí voy a tratar de ver las relaciones que existen entre la economía y la pandemia. Está claro que la humanidad enfrenta el problema más grave
yo diría desde la llamada gripe española, pero la gripe española coincidió con la Primera Guerra Mundial, por lo tanto hay que remontarse a la peste negra para realmente tener algo parecido a esto. Está claro que mientras no haya vacuna, el único método efectivo para detener o demorar la pandemia es el distanciamiento. Pero el distanciamiento destruye la base de la economía moderna de hace 7.000 años, que es la especialización y el intercambio. Se estima que cuando uno pone el caso extremo, que es el confinamiento, hay una destrucción inmediata de 30% del PBI mundial. Empresas que cierran, que no pueden operar, que no trabajan, y automáticamente eso genera pérdida de ingresos en un montón de sectores que terminan afectando a otros sectores que sí están trabajando. Y todos los datos que están saliendo a nivel mundial están básicamente mostrando, digamos, ese tipo de relación. La pregunta que se hace mucha gente, y mucha gente ha estado trabajando en el tema, es si no hay forma de conciliar, digamos, detener la pandemia con evitar el daño económico, porque ambos producen sufrimientos y muertes, digamos, en diferentes estados del tiempo. Obviamente la pandemia uno puede hasta mirarlo y sabe quién es el responsable. En la economía toma más tiempo, pero hay estudios que, por ejemplo, hay uno que se llama Vida contra Vida, que muestra realmente cuáles son los impactos de las recesiones sobre la salud y sobre la muerte. Estos estudios básicamente dicen de que, tomando en consideración de que es algo muy contagioso, que afecta a todas las edades, pero tomando en consideración que la severidad está para las personas de alto riesgo y que más del 80% son, digamos, asintomáticos o con pocos síntomas, entonces han salido muchas propuestas de básicamente preservar a los sectores más vulnerables, dejar de manera inteligente que el resto vuelva a trabajar, acoplado con un sistema de testeo, seguimiento, residuos, etcétera, etcétera, que algunos países lo han estado efectuando. Oxford publica un índice diario del grado de dureza de los confinamientos. Y si uno hace una correlación entre ese índice y la evolución del PBI, uno muestra una correlación perfecta, que es lo que uno debería esperar. Entonces, en ese contexto, toda esta discusión si es la pandemia la que causa el problema, si es el confinamiento, no tiene sentido. Es el confinamiento el que lo causa, pero el confinamiento lo causa la pandemia. Y por lo tanto, digamos, ambas cosas son importantes para ver cómo se resuelve. La forma en que se transmite la pandemia a la economía son 5 etapas claramente marcadas. La primera es el confinamiento puramente dicho y que deja de funcionar el transporte, hay una destrucción inmediata. La segunda es que los inversores venden todos los activos que consideran de riesgo. En los desarrollados venden acciones y en los emergentes venden acciones y bonos. Por lo tanto, hay una caída del valor de estas cosas que produce un efecto riqueza que hace que la gente aún gaste menos. La tercera etapa es que cuando en países emergentes se venden bonos y acciones, van a buscar refugio a países considerados más seguros. Y en ese contexto, lo que eso hace es devalúa las monedas de los países de donde salen los capitales y aprecia la moneda de los países a los cuales van los capitales. La cuarta etapa es que los precios de las materias primas se determinan por 2 componentes. Primero, condiciones de cada mercado, oferta y demanda. Y segundo, como las cotizaciones están en dólares, depende básicamente de qué le pase al dólar en los mercados mundiales. Cuando el dólar se deprecia, suben los precios de las materias primas. La famosa suba de precio entre el 2005 y el 2008 no fue China. Ese fue un debate mío, digamos, con Blecher en esa época,
fue básicamente la devaluación del dólar. Y cuando el dólar comenzó a apreciarse, los precios de las materias primas comenzaron a caer. En esta oportunidad se dio exactamente lo mismo. Los precios de las materias primas comenzaron a caer. Y la cuarta etapa es que cae el comercio mundial, ya sea por dificultades de transporte, porque la gente tiene menos ingresos para comprar, o porque algunos tontos ponen política proteccionista, como hicieron en el 1930 en la Gran Depresión, que agrava la situación. Obviamente, cuando uno mira lo que pasó, pasó exactamente eso. Originalmente los precios de las acciones cayeron 32%, el riesgo país de los países emergentes subió, digamos, las monedas de los países emergentes se devaluaron un 10%, la de América Latina 35%, Brasil 50%, los precios de las materias primas cayeron en promedio alrededor de 10-12%. El caso extremo fue petróleo, donde hubo un precio negativo del petróleo. Ustedes dirán, ¿cómo precio negativo? Cuando la caída de la demanda fue tan grande, digamos que no hubo tiempo de parar la oferta. Y en consecuencia las empresas no tenían dónde guardarlo al petróleo. Y entonces estaban dispuestos a pagar para que se llevaran el petróleo. La otra cosa que vemos automáticamente es la caída del comercio internacional, que cayó 16% en volumen. Lo interesante de esto es que cuando se da vuelta y se afloja el confinamiento, esto comienza a mostrarse exactamente en la dirección opuesta. Comienza a subir la actividad económica, comienzan a subir las acciones, que ya recuperaron todo lo que habían perdido a nivel mundial, no en América Latina. Comienzan, digamos, a depreciarse el dólar, pasó de 1,08 a 1,19 contra el euro. Comienza a recuperarse el comercio internacional. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura este proceso que produjo caída notable de actividad económica y de ingresos? Y básicamente dura en la mayoría de los países alrededor de 3 meses. Cuando uno comienza a comparar por países, uno ve que en el primer trimestre, digamos, cayó muchísimo China. Segundo trimestre se recupera China y cae en Europa y Estados Unidos. Y tercer trimestre están recuperándose todos. Esto no es porque el virus era más débil en Europa o en Estados Unidos o en China. Es cuando fue el confinamiento. Digamos, en China comenzó en enero, terminó, digamos, a mediados de abril. En Europa comenzó a mediados de marzo y en Estados Unidos comenzó a fines de marzo. Y ya sea por decisiones de las autoridades o por cansancio de la gente, lo que está claro es de que el confinamiento comenzó a aflojarse y automáticamente comenzó a recuperarse la economía. Bueno, en este contexto, ¿cuáles eran los objetivos que tenían que tener los países? Primero y fundamental, evitar el colapso social. Digamos, hay que ver lo que pasó en la peste negra. Esposo contra esposa, padre contra hijo, vecino contra vecino. Volvieron a la ley de la selva, se destruyó todo lo que era la civilización, tardó bastante tiempo y después vino el Renacimiento, digamos, quebró todo el sistema feudal. Bueno, acá, básicamente, imaginen ustedes gente que perdió todo su ingreso, o en Estados Unidos que hubo más de 30 millones de personas, digamos, que perdieron su trabajo. ¿Qué es lo que habría pasado con esa gente? El segundo objetivo es evitar la quiebra de las empresas. Porque si esto es algo que dura 3 meses, 4 meses, cuando se recupere la demanda, si no hay empresa, no se va a recuperar la economía. Entonces, la mayoría de los países lo que hicieron es un sistema de garantía de créditos, porque los bancos claramente no iban a prestar dinero si no sabían si se lo iban a devolver. Y la mayoría de los países, si bien usaron la emisión monetaria, esta vez no le tocó el instrumento a la emisión monetaria, sino a la política fiscal. A diferencia del año 2009, donde hubo una gran expansión monetaria porque hubo el error de dejar quebrar a Lehman, y en consecuencia había temores que cayeran todos los bancos, esta vez los bancos están muy líquidos. Entonces no hay que darle plata a los bancos. Lo que hay que darle plata es a la gente que perdió su ingreso para que pueda comer y pueda evitar el colapso. Entonces, la expansión monetaria en Estados Unidos esta vez fue la mitad de lo que fue en el 2009. Pequeña aclaración,
2009 Estados Unidos, digamos, expandió 150% la base monetaria y no hubo inflación. Porque la inflación no es solamente un problema de la emisión, sino también de la demanda. En aquel momento todo el dinero fue a reservas excedentes de los bancos y por lo tanto nunca entró al sistema. Esta vez estamos emitiendo la mitad, pero fiscalmente Estados Unidos, que ya venía con problemas fiscales, que ya venía aumentando el déficit fiscal, de golpe pasó a tener 13 puntos del producto de déficit fiscal. Y Europa, cifras parecidas, en algunos casos más que eso. Todo el mundo está aplicando exactamente la misma receta. Ante algo sin precedente, que no tiene nada que ver con la Gran Depresión, porque la Gran Depresión fue una caída de la demanda. Acá esto comienza con la destrucción de la oferta. En consecuencia, hay que actuar, digamos, con cosas sin precedente, y actuaron de manera inmediata, rápidamente, con acuerdo, y es notable cómo el mundo, digamos, tomó las medidas. Por supuesto, siempre hay gente que dice, pero semejante emisión va a causar problemas, va a haber inflación en el mundo, se va a destruir el mundo. Para eso hay que mirar la historia. Estados Unidos, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, tenía un déficit de 3,5 puntos del producto y una deuda de poco más de 30% del producto. Y en el año 43 tenía un déficit de 26 puntos del producto y la deuda se fue a 120% del producto. Y eso no causó ni inflación ni causó disrupción, al contrario, eso se facilitó. Hay gente que dice, bueno, por ahora ya están en 100% del producto. Entonces yo lo que hice fue a ver el Reino Unido, que entre el 1700 y el 1820 la deuda se fue de 0 a 200% del PIB. Y después cayó. Entonces la experiencia histórica muestra que los países que manejan con prudencia, que tienen la confianza de la gente, y agregaría los que ganaron las guerras, en general, digamos, se pueden manejar en estas circunstancias sin que haya presiones inflacionarias. Y esta es un poco la situación en el mundo. Si uno mira los datos de Europa y de Estados Unidos de ventas minoristas, en el mes de julio ya estaban vendiendo lo mismo que en diciembre, luego de haber caído 20% las ventas totales. O sea que están prácticamente en la normalidad. Hay algunos cambios, por ejemplo, ventas de textiles que llegaron a caer 80%, ahora hasta el 20%, y las ventas por Internet, que llegaron a subir 30%, ahora están 20% arriba, lo cual implica que cuando se flexibiliza el confinamiento, la gente vuelve a los negocios, pero hay algunas prácticas que van a continuar. Bueno, con eso termino el mundo y ahora voy directamente a la Argentina. Argentina tiene los mismos objetivos que tienen otros países, con la única diferencia que Argentina no tiene ni moneda, ni reserva, ni acceso a los mercados de crédito, ni credibilidad. Pero no tiene otra alternativa que tratar de evitar el colapso social. Se calcula que la caída del PBI en Argentina entre marzo y abril fue la más grande de América Latina. Y simultáneamente, yo diría, más grande que la de Estados Unidos y Europa. Pero sorprendentemente, cuando uno mira los datos de mayo, da una suba frente a abril del 10%. Cuando uno mira los datos de junio, da otra suba frente a mayo del 10%. Y cuando uno mira los pocos datos de julio, ve también recuperaciones, por ejemplo, en el caso del acero, se produjo más que en el mismo mes del año pasado. El año pasado hubo parada de fábrica, pero de todas maneras, uno comienza a ver la recuperación, y eso que Argentina lleva 160 días casi de confinamiento. Evidentemente, digamos, no es un confinamiento extremo, ya sea por decisión en regiones, ya sea por decisión, digamos, de algunas autoridades, o porque la gente se lo tomó, digamos, uno comienza a ver menor confinamiento y mayor aumento de actividad económica. Esto no quiere decir que Argentina no tenga problemas. Entonces yo divido a Argentina en lo que es cortísimo plazo, corto plazo y mediano plazo. Cortísimo plazo,
el único objetivo es evitar el colapso social. Y como no hay otra alternativa que emitir, Argentina está emitiendo. O sea, el Banco Central le está dando la plata al Tesoro. Quiero aclarar que la tasa de crecimiento de los pasivos del Banco Central es 47% comparado con 65% en Estados Unidos. ¿Ok? Es decir, digamos, hemos emitido como locos, pero hemos emitido menos que Estados Unidos. Claro que hemos emitido algo que la gente no quiere tener. La segunda cosa que quiero aclarar es cuando ustedes miran en Estados Unidos los ingresos de la familia, perdieron 10% por la parte de los asalariados, perdieron 20% por la parte de los inversores. Sin embargo, el ingreso total de la familia subió, porque la cantidad de dinero que transfirió el gobierno a la familia fue más grande que lo que la gente perdió por la crisis. Notable. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo la gente con esa plata? ¿La gastó? No, el gasto cayó. ¿Por qué cayó el gasto? Primero, porque no saben cuánto tiempo va a durar, digamos, esta transferencia del gobierno. Y segundo, porque hay una cantidad de gastos que antes hacía que ahora no tiene cómo hacerlo. No puede ir a un bar, no puede ir a espectáculos, no puede comprar gasolina porque no la está usando. En consecuencia, lo que pasó es un extraordinario crecimiento de la tasa de ahorro. Notable crecimiento de la tasa de ahorro, que permitió de alguna manera que sean las propias personas las que compraran los bonos que está emitiendo el gobierno. Es notable. Cuando uno mira a Europa, pasó exactamente lo mismo. Cuando uno mira a Argentina, no. Argentina no transfirió la cantidad de dinero que perdió la gente. No hay información oficial, pero uno puede hacer cálculos indirectos. No transfirió la cantidad de dinero. Y por lo tanto, hay una pérdida de ingreso de la gente. Digamos, y yo diría que en ese sentido, el principal objetivo, que era evitar el colapso social, hay que decir que se logró. Porque no ha habido grandes disturbios, no ha habido grandes saqueos, no ha habido grandes manifestaciones. Hay un aumento del delito, pero el resto no. La segunda parte es cuál es el impacto de que yo esté emitiendo lo que la gente no quiere tener. Cuando el primer impacto es nada, porque yo le doy a la gente una parte de lo que perdió y que básicamente lo gasta en alimentos. Entonces no es como cuando yo emito y estoy en pleno empleo, que le estoy dando a la gente más plata para comprar lo que no hay. Acá le estoy dando menos plata para que pueda comprar parte de lo que compraba antes. Desde ese punto de vista no hay presiones inflacionarias. Pero el que vende, finalmente ese dinero tiene que quedar o en billetes y moneda o tiene que quedar en un depósito en los bancos. Y puede pasar que la gente no quiera depositar la plata en el banco, quiere comprar dólares. Pero resulta que está prohibido comprar dólares. Entonces se va al mercado paralelo, que es un mercado que no tiene oferta, y por lo tanto, si aumenta la demanda y no hay oferta, sube el tipo de cambio paralelo. Pequeñas aclaraciones. Mucha gente salió a decir va a haber hiperinflación. Y yo en el mes de marzo dije, no por ahora. Todas las hiperinflaciones en la Argentina fueron cuando el tipo de cambio oficial se escapó porque el gobierno no tiene reservas. Eso fue el Rodrigazo, eso fue el 89, eso fue el 91-92. No fue en el 2001. Entonces, mientras el gobierno tenga reservas como para manejar el tipo de cambio oficial, no hay hiperinflación. Sin embargo, la brecha produce dos efectos. Incentiva que la gente quiera comprar dólares oficiales. Y lo segundo es que algunos precios, no muchos, pero algunos precios, se manejan por el tipo de cambio paralelo. Es la gente que básicamente vende productos importados y quiere poner cuál es el costo de reposición. Entonces, en ese contexto, ¿cómo hace la gente con control de cambio para sacarle al gobierno divisas? Hay 4 mecanismos. El primero es demorar exportaciones, el segundo es anticipar importaciones y pago de importaciones, el tercero es subfacturar exportaciones, el cuarto es sobrefacturar importaciones.
Nosotros nos tomamos el trabajo de medir en el primer semestre, comparado con el año pasado, la parte de exportaciones. Y nos encontramos que los volúmenes exportados crecieron frente al año pasado, a pesar que la cosecha es menor, y nos encontramos que los precios a los cuales se exportó fueron más altos que los precios en Chicago. Entonces ya podemos descontar dos cosas. No hubo retención de exportaciones, no hubo subfacturación de exportaciones. Sin embargo, cuando vamos al lado de importaciones, encontramos la causa por la cual, a pesar que tenemos superávit comercial y superávit en cuenta corriente, el gobierno estuvo perdiendo reservas. Y es básicamente por el pago de importaciones. Ustedes saben que las cuentas se miden en dos partes, lo que se llama base de vengada y base caja. Base de vengada es, yo pongo una mercancía en un barco, es una exportación. Base caja es cuando la cobro. En importaciones de vengado es cuando bajo una mercancía de un barco. Caja es cuando la pago. Nosotros el año pasado tuvimos financiaciones netas a través de la balanza comercial del orden de 5.000 millones de dólares. Y si agregamos lo que es otra financiación a través de la cuenta corriente, 11.000 millones de dólares. Este año, a pesar que cayeron las importaciones, los pagos por importaciones subieron. Con lo cual, frente al año pasado, perdimos casi 9.000 millones de dólares de financiamiento. ¿Por qué? Y porque la gente dice, tarde o temprano van a mover el tipo de cambio y por lo tanto yo mejor pago mis importaciones ahora. Y ahí van a ustedes entender esa horrible medida, pero práctica medida que tomó el gobierno, de decir, si vos compraste dólares, digamos, yo no te voy a vender dólares para que pague por importaciones, o si tenés dólares declarados, tampoco te voy a vender. Desde el punto de vista de largo plazo es una porquería. Desde el punto de vista de corto plazo, lo que hizo, le dio 2 meses y medio al gobierno y le permitió ganar reserva. ¿Ok? Entonces le dio más tiempo para seguir manteniendo, digamos, el sistema. Otras pequeñas aclaraciones. Hay gente que dice el verdadero tipo de cambio es el mercado paralelo. Falso. Las transacciones en el mercado oficial de cambio son 10 veces más grandes que las transacciones en el mercado paralelo. El mercado paralelo es el que mide la confianza o la desconfianza. Y todos los problemas argentinos son por desconfianza. Los problemas de corto plazo. ¿Ok? La deuda neta argentina era 50% del PBI, más baja que el promedio de América Latina. El problema argentino es que nadie le quería renovar. Y no hay ningún país del mundo, ningún banco, ninguna empresa que sobrevive si no le quieren renovar lo que vence. Ese es el problema argentino. Es un problema total de credibilidad, de que la gente dice, a mí me van a estafar, yo me voy corriendo. Digamos, Mariano Grondona tenía una vieja frase hace 30 años, muy buena. Él decía que la confianza tiene 3 etapas, corto, mediano y largo plazo. Corto plazo muevo mis activos financieros. Mediano plazo muevo mis activos reales, largo plazo muevo mi persona. Los argentinos tienen 80% de sus activos financieros en el exterior. O sea, confianza de corto plazo no hay porque fueron siempre estafados el que creyó. Mucha gente dejó de invertir y está invirtiendo afuera. Esos son los activos reales. Y mucha gente se está yendo del país. Digamos que es el caso extremo de la desconfianza. Entonces, nosotros en el corto plazo, básicamente se logró evitar el colapso social con una tasa de inflación que tuvo en promedio del 2% mensual, que es una porquería a nivel internacional, pero comparado con lo que se esperaba en la Argentina y con lo que fue últimamente, es una tasa bastante razonable. En Argentina, por lejos, el principal factor de corto plazo de la variación de precios es el tipo de cambio. En el largo plazo es todo un fenómeno monetario, porque hasta el tipo de cambio es un fenómeno monetario. Para parar la inflación en la Argentina hay que atacar simultáneamente todas las causas. Estabilizar el tipo de cambio nominal. Dejar de tener déficit y emisión monetaria
y romper la indexación de la economía. En la Argentina se hizo solamente 2 veces este programa. El plan austral, pero duró 1 mes y medio porque lo rompieron enseguida con un aumento de salario, y convertibilidad, que duró más de 4 años y medio hasta que comenzaron a romper las condiciones básicas. Convertibilidad, bajó la inflación, fue negativa al principio. Entonces, básicamente, en el corto plazo, si yo llego a mover el tipo de cambio, voy a tener un impacto inmediato en la tasa de inflación, y eso va a contribuir al colapso social. Pero si yo no resuelvo los problemas de fondo de Argentina, tarde o temprano me voy a quedar sin reserva y va a ser imposible, digamos, seguir manejando la situación actual. Eso es cortísimo plazo. Corto plazo es el rebote. Claramente, nosotros cuando comenzó esto en marzo dijimos, a mano alzada, la economía va a caer 5% en el primer trimestre y 18% en el segundo. Primer trimestre ya tenemos los datos, cayó 5,5%. Segundo trimestre va a caer entre 18 y 20. Tercero, va a caer frente al año pasado, pero va a crecer frente al segundo. Y cuarto, exactamente lo mismo. O sea, el rebote es natural una vez que primero se comienza a flexibilizar la economía y la gente comienza a tener ingreso. El rebote es natural. Pero ese rebote tiene que ser consolidado. Y la manera de consolidarlo es con confianza. Nosotros hemos llegado a un acuerdo por la deuda. El acuerdo es razonable, era indispensable. Lamentablemente demoramos demasiado tiempo en llegar al acuerdo. Todos los cálculos dicen, bueno, hay una quita digamos, hay un valor residual que queda de 54,5 a una tasa de descuento del 10%. Bueno, la tasa, digamos, del riesgo país hoy está a 2.100 puntos. No está al 10%. Eso implica que llegamos al acuerdo, pero no hemos logrado convencer a la gente que realmente vamos a cumplir el acuerdo. Y no lo hemos logrado convencer porque nunca hemos mostrado un programa que diga, mira, este va a ser mi resultado primario. Con esto voy a pagar esto. Con esto voy a hacer tal cosa. Nunca lo hemos mostrado. Entonces, claramente lo que necesitamos ahora es un acuerdo con el fondo y mostrar el programa para restaurar la confianza. Y restaurar la confianza significa que los tenedores de peso estén convencidos que no van a ser estafados. Es decir, que no corran al dólar, digamos, no porque el gobierno lo prohíba, que no corran al dólar porque no quieren correr al dólar, porque les conviene quedarse, digamos, en pesos en la Argentina. Cada vez que Argentina tuvo libertad de comercio porque hubo confianza, libertad de capitales porque hubo confianza. Y ahí la plata venía en lugar de salir. Digamos, el problema es siempre el mismo. Hacemos las cosas, creamos el pánico y luego queremos que la gente se quede piola para poder estafarla. ¿Ok? Digamos, es como ir al cine, que me cierren la puerta del cine, digamos, después que entré al cine. No, todo se basa en la confianza. Entonces, esa es la segunda etapa. La tercera etapa tiene que ver con lo que yo ya les dije en mi última charla que le di a ustedes. Todo el rebote es porque tenemos capacidad ociosa y mano de obra desocupada. No necesitamos invertir, no necesitamos confianza ni nada. Pero una vez que se produce el rebote, nosotros necesitamos crecer en serio. Para bajar el nivel de pobreza al 10% en 20 años, necesitamos duplicar la tasa de crecimiento. Para duplicar la tasa de crecimiento hay que aumentar la inversión sin que se deteriore el sector externo, por lo tanto hay que bajar el consumo para aumentar la inversión. Y al mismo tiempo, esa inversión tiene que ser productiva, por lo tanto hay que, digamos, aumentar la productividad. Hay que restaurar los equilibrios macroeconómicos. Significa que hay que hacer la reforma tributaria, pero sin deteriorar las cuentas fiscales, lo cual implica que hay que bajar el gasto público. Hay que bajar los costos financieros, para eso hay que bajar el riesgo país. La gente tiene que estar convencida de que no va a ser estafada. No puede ser que estemos discutiendo una cláusula legal para la próxima estafa. Digamos, simultáneamente tenemos que realmente mejorar la competitividad argentina, bajando el costo argentino. No bajando
el salario temporalmente a través de una devaluación, que nunca funcionó. Hay que directamente, digamos, actuar sobre los factores que han llevado a la decadencia argentina. Yo en la última charla le dije a ustedes, llevamos 100 años de decadencia relativa. Nosotros en 1913 teníamos un PBI per cápita que era 2 veces y media el promedio mundial y ahora es apenas el 17%. ¿Ok? O sea, es completo fracaso de toda la dirigencia argentina. Estoy hablando de toda la dirigencia argentina. El problema es que para hacer todo eso es considerado políticamente incorrecto. Entonces yo voy a terminar, como estoy terminando todas mis charlas últimamente, con cómo se escribe la palabra crisis en chino. Se escribe con 2 ideogramas, uno que se llama peligro y otro que dice oportunidades. Toda crisis plantea peligros y oportunidades. Los grandes cambios vienen de crisis, pero para eso yo tengo que tener un diagnóstico claro de los factores que llevaron a la decadencia. Necesito un estadista que lo entienda, que luego consiga los apoyos políticos y que sea capaz de convencer a la población que este es el camino donde vamos a salir, digamos, de la pobreza y de la decadencia. También hay gente que aprovecha las crisis para querer profundizar las cosas que nos llevaron a la decadencia. ¿Okay? Tenemos una persona en Naciones Unidas en este momento, apellido latino, digamos, que dice de que está claro que la democracia no sirve para tratar temas como pandemia o temas como cambio climático. Realmente, digamos, hay todo un conjunto de gente que en realidad apoya totalitarismos. Como decía Foucault, las pandemias son el caldo de cultivo, digamos, de las personas que aspiran al poder absoluto. Entonces, de alguna manera, esta es una oportunidad y son peligros. Yo no soy politólogo, me imagino que ustedes habrán invitado a alguno que pueda explicar estas cosas. Hay cosas a favor, por ejemplo, llegamos a un acuerdo de la deuda porque el presidente, la vicepresidenta y el ministro y la parte económica querían el acuerdo. Yo creo que vamos a hacer una negociación con el fondo, porque también los mismos sectores quieren llegar a ese acuerdo. Esa es una oportunidad, pero simultáneamente lo que nos dicen digamos, la historia es que son las instituciones lo que finalmente generan el crecimiento económico. Son las instituciones las que lo permiten, las que permiten desarrollar la creatividad individual, minimizando los conflictos. Entonces, que un politólogo diga en qué dirección estamos, claramente un día estamos un poco más optimistas y después estamos 2 pasos para atrás, pero básicamente esa es la situación. O sea que Argentina logró pasar el cortísimo plazo relativamente aceptable, con mucho peligro, pero logró pasarlo. Digamos, claramente, digamos, un confinamiento inteligente habría sido mejor para la economía. Estamos comenzando a rebotar, igual que todos los países. El año que viene va a haber crecimiento positivo. Gran peligro es que nos quedemos sin reserva antes y que salte el tipo de cambio. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar. Pero para eso hay que saber cómo evitarlo. Pero sobre el tercer tema, que es los cambios estructurales que hay que hacer en la Argentina, ni siquiera hemos comenzado a discutir. Bueno, yo paro acá, digamos, espero más o menos haber delineado la temática y estoy libre para preguntas. Doctor Arriazu, muchísimas gracias. Estoy recibiendo una enorme cantidad de elogios y de consideraciones hacia su charla. Y la primera pregunta sería, usted se ha referido a lo largo de su conferencia al tema de las reservas del Banco Central, que son hoy un motivo de discusión realmente central en la política económica. ¿Cómo ve usted el tema de las reservas? Bueno, son motivos de discusión porque en realidad hay muchos aspectos y aristas. Las reservas brutas son un poco más de 43.000 millones. A eso hay que sacarle los encajes de los depósitos en dólares, que son un poco más de 10.000 millones de dólares. Digamos que
Si el gobierno se lo quisiera apropiar, sería mucho peor todavía que cualquier otro tema, porque sería especificar, digamos, los depósitos en dólares. Y hay que sacarle el swap con China. El swap con China supuestamente es para importaciones desde China, digamos, por lo tanto uno podría excluirlo, pero en estos días ustedes escucharon que Argentina podría activarlo el swap con China. Y eso me da más de 10.000 millones de dólares para poder intervenir en el mercado. Luego de eso, tengo que sacar los depósitos del gobierno, que no son del Banco Central, y tengo que sacar la asignación de derecho especial de giro. Con lo cual estaría llegando a un nivel de reservas netas del orden de 10.000 millones de dólares. Ahora, la asignación de derecho especial de giro potencialmente también es utilizable. Luego de eso viene el tema de parte de eso es el oro, que son casi 4.000 millones de dólares. Entonces, si yo saco todo lo que hay que sacar, me quedan unos 4.000 millones de dólares. Pero hay varias de las cosas que en caso de necesidad yo la puedo usar. Por eso digo, discutir cuál es el nivel de reserva es un poquito más complejo que solamente esto no, esto no, esto no. Porque Argentina ya lo hizo. Por ejemplo, el swap con China, Sturzenegger en un momento determinado, digamos, lo activó. Digamos, Venezuela, digamos, prendió el oro para poder usarlo. Y luego está que si uno hace la negociación con el Fondo Monetario, hay tres tipos de negociación. Una negociación puramente para decir, demoro lo que te debo. Otra negociación que se llama facilidades ampliadas, que es dinero para hacer reformas estructurales. Y otra negociación que es cosas de corto plazo, en la cual tengo que decir cómo voy a bajar el déficit primario y compañía, en la cual me pueden dar dinero de corto plazo. Según mi información, el fondo está dispuesto a negociar el último paquete, digamos, para poder usar los casi 13.000 millones de dólares que... Entonces, en una posición extrema. Entonces, unos pocos meses de reserva. Con el actual sistema. Ahora, si yo comienzo, digamos, a buscar otro tipo de flexibilidades, me queda un poco más de tiempo. Ahora, si yo no doy todos estos son datos con un nivel de importaciones muy bajo por el nivel de actividad económica. Eso no es normal. Si yo comienzo a tener crecimiento de importaciones porque crece la actividad económica, la única solución es que comiencen a crecer las exportaciones. Y las exportaciones no van a crecer porque yo quiera que crezcan. Yo tengo que cambiar las condiciones. Por ejemplo, no puedo seguir con las retenciones que tengo hoy en día, digamos que están provocando un desincentivo. Por suerte, los precios están un poco mejor, digamos, afuera, y se calcula 4 millones más de toneladas para la próxima cosecha, pero de todas maneras, tarde o temprano, digamos, eso, si no hago los cambios estructurales, eso no va a ser suficiente. Doctor Arriazu, le preguntan aquí, ¿cuáles son los pilares, a su juicio, para construir el edificio de la confianza? A ver, el más fácil de todos, o el más obvio de todos, es dejar de estafar. Argentina, la inflación es una estafa. Digamos, la devaluación es una estafa. El congelamiento de depósitos es una estafa. Que nosotros los economistas los hemos puesto como instrumento de política económica. Piense bien que es una devaluación. Yo pedí prestados recursos reales y cuando devuelvo menos. Eso es una estafa en cualquier parte del mundo. La primera vez que me estafan me sorprendo. La segunda vez que me estafan me enojo. Y la tercera vez que me estafan me voy y me trato de proteger. Entonces el gobierno dice, no, así no vale, quédate piola para que te estafe. Ese es el control de cambio. Entonces nosotros nos vemos obligados a romper la legitimidad porque lo que está haciendo el gobierno es ilegítimo. Perdón, romper la legalidad porque lo que está haciendo el gobierno es ilegítimo. Entonces lo primero que hay que hacer es eso. Segundo, Argentina tiene que entender cómo funciona el mundo. Si nosotros queremos competir con el sudeste de Asia, nosotros la recaudación total de impuestos es más o menos 47% del PBI. Eso no significa que sea el mismo porcentaje porque el PBI es un concepto neto. Pero a eso hay que agregarle
el impuesto inflacionario, y a eso hay que agregarle de que hay un montón de gente que no paga, por lo tanto otro paga más. Entonces, finalmente, el que cumple termina pagando 60% del PBI y tiene que competir contra Asia, que paga 20-25%. Segundo lugar, ellos pagan 2% de tasa de interés, nosotros tenemos un riesgo país de 2.000 puntos. Entonces, ¿con qué vamos a competir en los mercados internacionales? Excepto que tengamos nichos especiales. Digamos, yo el año pasado participé de una reunión del Foro Iberoamérica y escuché al presidente, digamos, de España decir: el problema de América Latina es su baja carga impositiva. Lo que tiene que hacer es subir la carga impositiva para redistribuir el ingreso. Ni siquiera se puso a ver los números de América Latina. Y sin embargo, está convencido que eso es la verdad. Bueno, esos son el tipo de problemas. Y detrás de todo eso están las instituciones. Las instituciones son los mecanismos que creó la humanidad para evitar los conflictos y permitir que la interacción de los seres humanos haga que todo florezca y crezca. Entonces, si no tenemos instituciones, si no hay reglas claras, yo en mi libro del año 2003 puse 2 frases. Primero, hasta que no nos demos cuenta que lo que en Argentina llamamos viveza criolla en cualquier parte del mundo es delito, no tenemos futuro. Segundo, ¿por qué los argentinos cuando van al exterior cumplen con todas las normas y por qué los extranjeros cuando vienen a la Argentina dejan de cumplir al cabo de un mes? Porque en Argentina cumplirla es subóptimo, porque todo el sistema está distorsionado. Mientras no cambiemos esas cosas, digamos, no vamos a tener realmente poder lograr desarrollar el fantástico potencial que tenemos. Tomen el caso de Vaca Muerta, una de las mejores rocas del mundo, excepto que arriba estamos nosotros. Desde agosto del año pasado, con el congelamiento de tarifas, la producción viene cayendo. Y la cantidad de fracturas llegó a ser 0 en el mes de abril. 0. Bueno, ese es, digamos, básicamente cómo destruimos todas las oportunidades. Doctor Arriazu, por lo que usted ha señalado, daría la sensación que los grandes desafíos de la Argentina pasan más por cambios estructurales y culturales que técnicamente económicos. Definitivamente es así. Alguien me preguntaba el otro día, digamos, ¿quién debería ser ministro de Economía? Y mi respuesta fue: no tiene ninguna importancia. Cuando usted me preguntó lo mismo el año pasado, digamos, me pusieron contra la pared en esto. No tiene ninguna importancia. Lo que importa, en realidad, es cómo interactúan todas las fuerzas argentinas en la gran dinámica. Si yo tengo un gran ministro de Economía, con el resto del Congreso y la presidencia funcionando en otra onda, jamás el ministro de Economía va a poder hacer nada. ¿Ok? Entonces, básicamente, los economistas clásicos jamás diferenciaban entre la economía, la sociología y la política. Ellos miraban la gran dinámica. Digamos, cómo todas las cosas van produciendo una dinámica. Por supuesto, están basados en los incentivos, en las instituciones, en la regla, pero hay que mirar la gran dinámica. No se puede hacer la cosa en el vacío. El Rodrigazo fue un intento de un grupo de economistas de hacer una corrección sin ningún apoyo político. Arriba del 100% de devaluación, arriba del 100% de aumento de tarifa, 20% de aumento de salario, sin conversar con los sindicatos. Semana siguiente paro general, a la otra semana 150% de aumento de salario, primera hiperinflación. Yo no puedo hacer en el vacío del laboratorio. Digamos, esa es la gran diferencia entre ser un administrador de una empresa, donde yo soy básicamente un dictador, a ser un ministro de Economía, donde la clave es cómo logro convencer y conseguir apoyos. Doctor Arriazu, usted se ha definido como una persona que no es politicólogo, pero la pregunta que me gustaría hacerle es: ¿cómo ve usted el contexto político actual de la Argentina para saber si favorece o no favorece los cambios que usted ha marcado como absolutamente necesarios? Mire, nosotros en septiembre del año pasado habíamos planteado
tres posibles escenarios bajo el supuesto de que ganaba la coalición que ganó. Y hablo de coalición porque es una coalición entre heterodoxos y menos heterodoxos. Obviamente no hay ningún ortodoxo. En ese contexto, nosotros planteamos, escenario 1, pasa algo como con Menem, digamos, de golpe una alianza, hacen las políticas correctas y durante un tiempo vamos en la dirección correcta. Probabilidad 5%. Segundo escenario, ganan los heterodoxos, intentan aplicar políticas heterodoxas desde el comienzo. A eso le dábamos 15 a 20% de probabilidad. Y el escenario más probable era que convivan las dos y que sea una cosa o una mezcla. Algunas cosas en la dirección correcta, otras cosas, digamos, en la dirección incorrecta, y llegábamos al argumento que finalmente se iba a producir un conflicto. Y que el conflicto tenía que ser, o me voy más a la ortodoxia, o me voy más hacia la heterodoxia. Eso es lo que todos estamos tratando de adivinar en este momento y no sabemos. Claramente, cuando uno mira las encuestas, uno está comenzando a ver de que el país quiere más moderación. Digamos, los candidatos más moderados son los que están consiguiendo más apoyo. Los que se cansaron de Macri, digamos, por una cantidad de factores, ahora dicen, pero me fui para el otro lugar. Digamos, los jubilados, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría, esta discusión está en el propio seno del gobierno. En economía, está claro que querían la parte, digamos, de la deuda y que querían la parte de negociar con el fondo. Pero el grupo más heterodoxo está mucho más preocupado en este momento de otras partes. Justicia, digamos, manejo de la República, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que por ahora no ha habido grandes conflictos y la sociedad puso freno a alguna de las propuestas más heterodoxas. Pero tarde o temprano se va a producir el conflicto. Y ahí es esencial, digamos, el presidente. Yo siempre digo, las reformas nunca vienen de abajo para arriba. Vienen de arriba para abajo. Se necesita claramente, digamos, un estadista. Doctor Arriazu, acá me acaba de llegar una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué pasa si no logramos reconstruir confianza cuando lleguemos al año 2024 y tengamos grandes vencimientos que pagar? El problema sería mucho antes, porque el aumento de la pobreza en Argentina se volvería invivible. El riesgo país subiría mucho antes, por lo tanto 2030, digamos, es una fecha en el calendario. Argentina necesita duplicar la tasa de crecimiento y para eso necesita hacer reformas estructurales. Y el problema es que la inmensa mayoría de la sociedad, digamos, no quiere. Quiere, digamos, preservar los derechos adquiridos. Uno de los problemas en Argentina es que todo el mundo quiere el máximo nivel de precio relativo que tuvo históricamente. Pero la suma de las aspiraciones sectoriales son 3 veces el PBI, lo cual es imposible. Entonces eso es parte de la inflación. Digamos, déjame dar un ejemplo. Año 2002 tuvimos una gran devaluación, cayó 70% del salario real. Obviamente, el beneficio para los exportadores fue mucho más grande. Gradualmente comenzó a subir el salario y después lo hicieron subir 6 veces en términos reales, cuando la economía no daba eso. Entonces, ¿qué tenemos? Los sindicatos quieren volver al 2015, la famosa cláusula gatillo, que es imposible. Los empresarios quieren volver al 2002, pero no dicen bájame el salario. Lo que dicen es, digamos, el tipo de cambio está atrasado, que es lo mismo, ¿ok? Lo hacen en forma más técnica. Entonces, ninguno de los dos es de equilibrio, pero los dos están buscando cada uno su propio interés. Hasta que no nos demos cuenta que en esa lucha perdemos todo, digamos, no tenemos salida. Entonces va a aumentar la pobreza y esto se va a volver invivible y cada vez más gente se va a ir. Doctor, ya sobre el final, me preguntan acá si usted ve una crisis económica antes de las elecciones legislativas del 2001 y frente a lo que usted acaba de decir,
estamos ante un tema de turning point, de decisión política importante, ¿no? Frente a estos desafíos. La segunda pregunta es sí, por eso puse la frase de los chinos, es una oportunidad y un peligro. La primera, digamos, lo que causaría una crisis económica seria es que no puedan controlar el tipo de cambio oficial y entonces el tipo de cambio oficial pegue un salto y automáticamente eso cause una gran inflación. Esa gran inflación cae el ingreso de la gente y vamos a tener una conflictividad social fenomenal. Eso puede pasar o porque me quedé sin reserva o porque algunos ideológicamente creen que devaluar es la solución, y hay varios de mis mejores amigos proponiendo eso, digamos, o porque el fondo me lo pida. Y ustedes saben que el fondo, digamos, yo lo critiqué mucho el 2017, 2018, 2019 por el programa que nos pusieron. Digamos, ahora en el fondo salió un informe de la parte de research diciendo la flotación no es siempre el mejor sistema. Los países bimonetarios, el dólar tiene mucha influencia y conviene manejarlo de otra manera. Bienvenido. La pregunta es, cuando llegue el momento de negociar, ¿va a ser esa gente, digamos, de research la que va a tener la palabra? ¿O van a hacer lo mismo de siempre que van a tener la palabra? Entonces, esas tres cosas me pueden causar una crisis económica seria. Otra cosa que me puede pasar una crisis económica es Argentina no dio suficientes garantías a las empresas y por lo tanto hay muchas empresas que cuando se reabra, digamos, de la pandemia van a quebrar. Entonces eso también puede causar un problema, digamos, en la economía. Esa segunda se puede solucionar, pero la primera es la más complicada. Doctor Arriazu, ha sido un placer escucharlo. Alejandro Marolda. Gracias, Clara. Muchas gracias, Arriazu. Escucharlo tiene el manejo de la complejidad y de la claridad para expresarlo. O sea que le agradezco mucho, en nombre de quienes no somos técnicos en esto, haberlo entendido y entender la gravedad de las situaciones que tenemos. Muchas gracias. Ha sido un privilegio para nosotros tenerlo acá. Esta es una casa de amigos. Siempre lo vamos a recibir con mucha alegría y con mucho interés. Muchas gracias por su presencia hoy acá con todos nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y suerte para todos. Muchas gracias.